o con el área de oncología, que trabajamos con un equipo multidisciplinar, ¿no? Yo soy bióloga, trabajo con cirujanos, con oncólogos, con bioinformáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos que la secuenciación, la interpretación genética se aplica, que llega al cirujano, que llega al oncólogo, que le va a decir al paciente, mira, tienes esta mutación y tu tratamiento va a ser así? Justamente este es un paper publicado en el año 2017, que hay que actualizar un poco algunos, que demuestra, me gusta este paper porque demuestra, esta es la clasificación clínica de cáncer colorectal hereditario y los genes involucrados que tienen actualmente un valor diagnóstico. Se utiliza para el diagnóstico genético, el diagnóstico clínico. Entonces, no pueden necesariamente entender todo. Acá es la parte del fenotipo, es decir, el cáncer colorectal se divide en no polipósico o polipósico de acuerdo al número de pólipos. Y acá la parte siguiente, la parte que ustedes pueden ver, esta es la parte genética, esta es la parte que gracias a los estudios genéticos, a la secuenciación, se ha podido identificar los genes asociados a cada tipo de cáncer colorectal. Y ha permitido mucho más, estratificar el tipo de cáncer no polipósico en tipo deficiente o no deficiente de acuerdo a la expresión proteica. Y así sucesivamente con los otros tipos de cáncer colorectal. Ustedes pueden observar todos los genes asociados a ellos, ¿no? Esto quiere decir que el síndrome de Lynch, como les mencioné, se debe, la causa genética es debido a variantes patogénicas a nivel germinativo en los genes de reparación de DNA, MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2. Como sabemos, son genes de reparo de DNA, mismatch repair, que da un síndrome que se llama síndrome de Lynch. Y nuevamente, ¿por qué se llama síndrome de Lynch? ¿Por qué no se llama cáncer colorectal hereditario más común? Porque estos genes, al mutarse, al tener una mutación, va a predisponer al individuo a desarrollar no solamente cáncer colorectal, sino cáncer de endometrio, que es el más común, cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer urinario, entre otros. Por eso se llama síndrome de Lynch. Y esto, lo que les estoy diciendo actualmente, se debe a investigación en los últimos años que se está cambiando el concepto. No podemos englobar y tratar. Pero acuérdense que el síndrome de Lynch se debe a 4 genes. Siguiente, por favor. Y existen a nivel de cáncer las guías clínicas que son dadas por la NCCN para todos los tipos de cáncer. Cáncer hereditario y no hereditario. Son guías clínicas, recomendaciones clínicas que la NCC, que es la National Comprehensive Cancer Network de Estados Unidos, provee. Es decir, cualquier médico sabe cuando trata al paciente, ok, tiene cáncer de mama, por ejemplo, o cáncer colorectal. Entonces, aquí en estas guías clínicas son recomendaciones que generalmente las siguen Estados Unidos, Europa también lo usa, y América Latina. Porque en América Latina nosotros no tenemos las guías clínicas para pacientes de América Latina. Entonces, no existen guías regionales, clínicas, a pesar que justamente en las exposiciones anteriores sabemos que nuestra genética es diferente. Entonces, estas guías clínicas, si ustedes pueden observar, siguiente por favor, en el año 2017 le recomiendan el manejo clínico, el seguimiento clínico para los pacientes con síndrome de Lynch que tienen mutación en esos 4 genes igual. No hay necesidad de aquí de leer, pero por ejemplo, una recomendación clínica, eso es, si tú te identificas una mutación en uno de estos genes, sabes que tienes un 60% de desarrollar cáncer. El paciente, al hacerse un examen genético, muestra de sangre, encuentra la mutación, el paciente al momento de la toma de muestra no puede tener cáncer, no necesariamente tiene que tener cáncer, porque es genético, nace, pero no lo desarrolla aún. Pero se le hace la recomendación porque basado en la historia familiar. Ahí, por ejemplo, sé que aún no está implementado totalmente acá en el Perú, sé que el Hospital Rebagliati lo hace, pero si se tiene una historia familiar de cáncer, se va a medicina genética médica y se solicita una prueba de sangre. Entonces el paciente no puede tener cáncer, pero dice, yo tengo mi mamá, mi abuelo,
y encuentra la mutación. Entonces, ¿qué se le recomienda? Clínicamente, una de las recomendaciones es hacerse la colonoscopía cada 2 años, cada 3 años. Estas recomendaciones del año 2017 diciendo, no interesa el tipo de mutación y el gen que tengas, hazte la colonoscopía acá a partir de los 20, 25 años de edad y repítelo en un intervalo, no puedo ver acá, el intervalo de 2 a 3 años, pero a todos, si tienes en MLH1, MSH2. Acá, ¿y qué más en el año 2017? Estas guías clínicas para cáncer colorectal hereditario estimaban el riesgo de cáncer. La estimación, ¿cuál es el riesgo para mí de desarrollar cáncer si tengo la mutación en MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2? Como observan, en el año 2017 se tenía más información para MLH1 y para MSH2. Acá lo agruparon en 2. ¿Por qué? Porque la información no era tan disponible. Eso es lo que ocurrió en el año 2017. Es decir, no había mucha información para los otros genes, no se sabía el riesgo para los otros genes. Siguiente. Es decir, todo se aplica independiente si tienes la alteración genética, el tratamiento es igual para todos. En este año. Siguiente. En ese sentido nació la base prospectiva de datos de síndrome de Lynch, que yo la estoy liderando. Nació en el año 2012. Es una iniciativa del Grupo Europeo de Tumores Hereditarios. Justamente nació por eso, porque esta es una base epidemiológica con información clínica e información genética. Justamente nació ante la necesidad, habían vacíos de información como les mostré en el slide anterior. ¿Cuál es el riesgo para MLH1? ¿Hay diferencia entre pacientes que tienen mutación en MLH1 que los que tienen en MSH2? ¿Hay diferencia? Sí, no. Estudios retrospectivos no podían responder esa pregunta. Entonces, ¿qué se necesitaba? Estudios prospectivos y gran cantidad de datos. Por esa necesidad nació esta base anterior, por favor. Científica, esa base de datos en el 2012. ¿Cuál era el objetivo? Proveer información, estimar cuál es el riesgo de desarrollar cáncer para el paciente que tiene MLH1 del sexo masculino a la edad de 30 años y así sucesivamente para los otros genes. Nació esta base de datos, hemos comenzado en el año 2016 y a continuación, siguiente, le puedo mostrar los resultados que hemos presentado. Este es nuestro último trabajo del año 2019, donde confirmamos, porque ya habíamos publicado estudios anteriores, donde confirmamos que, de acuerdo al gen, el color azul es MSH2, portadores de mutación MSH2, color rojo MLH1, color amarillo MSH6 y el color verde PMC2. Aquí femenino y aquí masculino. Porque no es solamente es de acuerdo al tipo de tumor o la edad, sino también género influye en el riesgo de desarrollar cáncer. ¿Cuál es la conclusión de este trabajo que vimos? Portadores, tanto mujer como hombre, que tengan mutación en MLH1 o MSH2, como ven acá, tienen un alto riesgo cumulativo, ¿no? Tienen aproximadamente más de 70% para cáncer colorectal, para cáncer de endometrio y para cáncer de ovario. Pero, ¿qué pasa? En el caso femenino, que es acá, el color de MSH6, el amarillo, vemos que hay una gran diferencia, significativa con el género masculino. Entonces aquí nosotros demostramos que mujeres que tengan mutación en MSH6 tienen un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de endometrio y menos de cáncer colorectal. Siguiente. Y también, porque este estudio, en nuestro último trabajo que voy a mostrar, tenemos 8.500 pacientes con síndrome de Lynch de 5 continentes, tanto a nivel de Europa, Estados Unidos, América Latina, han participado y que han seguido por más de 75.000 años, observation years, años de observación. Y también nos ha permitido, porque tienen que tener datos robustos que permitan proveer resultados significativos.
¿Qué hemos aprendido de esta base de datos? Que a pesar de que tengan la mutación, tienen una buena sobrevida estos pacientes. Para pacientes con cáncer de colon, tienen una sobrevida más del 80%. Y pacientes con cáncer de endometrio y ovario, la sobrevida es alta. ¿Por qué? Porque se identifica la mutación, pero se trata. Como se sabe que tiene, se trata. Y la diferencia encontramos acá, por ejemplo, en cáncer de ovario, y cada entidad clínica es diferente. Ustedes pueden decir cáncer de ovario, estos son pacientes con cáncer de ovario con mutación en uno de los genes de reparación de DNA. Pero existen pacientes con cáncer de ovario con mutación en BRCA1 y BRCA2, que es el cáncer de mama y ovario. Pero los pacientes de cáncer de mama y ovario, ellos tienen una